Muy bien, queridos amigos de Audición Armenia Gomidas, retomamos la transmisión y estamos muy contentos porque en esta oportunidad no vamos a tener un contacto como habitualmente tenemos a través de Zoom, sino que tenemos aquí de cuerpo presente en los estudios de Audición Armenia Gomidas a nuestra compañera y una de nuestras corresponsales en Armenia, ¿por qué no?, Valentina Benglian. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Bueno, bien, feliz de estar acá, feliz de poder venir en persona después de tantos meses, a seguir mostrando todas las cosas lindas que hay para hacer en Armenia. Que son muchas, Sí. nos has mostrado muchísimo durante los últimos tiempos. Son muchas y hoy no traigo una sola, traigo varias. Ahora acá es verano, pero en Armenia es invierno, está nevando mucho este año. Y lo que traje es justamente actividades de invierno, típicas de invierno, como el esquí, patinaje sobre hielo. Y bueno, hay un parque en Yerevan que se llama Winter Park, que es el parque de invierno. Así que bueno, les voy a estar hablando un poquito de las opciones y las cosas que hay para hacer al aire libre en invierno. Vale, antes de empezar con el espacio Postales de Armenia, vos estuviste mucho tiempo en Armenia en diferentes estaciones. Uh-huh. Estuviste tanto en verano, en otoño, en primavera, en invierno. ¿Cuál estación te gusta más? ¿Cuál es la que recomendás a aquellas personas que viajan muy pocas veces a Armenia o viajan por única vez a Armenia? Bueno, quiero disfrutar de Armenia. ¿Cuál es la estación que yo puedo hacer más actividades? Uy, qué difícil. Es que cada estación tiene su encanto, digamos. O sea, en invierno los paisajes son muy diferentes a los que normalmente vemos cuando viajamos, porque solemos viajar en verano a Armenia, por lo menos cuando vamos en los grupos con el club. Bueno, la mayoría decide viajar en verano, pero el invierno, por ejemplo, tiene su encanto también. Ver las montañas blancas, llenas de nieve, ver nevar en Yerevan, todo tiene su encanto. Y bueno, lo que les voy a estar contando hoy, las actividades que hay para hacer en invierno son un montón también. Después, si vamos a hablar sobre el clima en específico, bueno, el invierno es un poco frío, pero yo siempre digo que para mí el invierno de Armenia, al ser más seco, es más aguantable que el invierno de acá, por más de que las temperaturas sean más bajas. Pero bueno, si no te gusta el frío, está el verano, que también es precioso, y ahí sí hay un montón de cosas para hacer, porque es cuando hay más turismo, entonces las actividades son más variadas. Hay muchísima vida nocturna también, por ejemplo. Salís por Yerevan y es un mundo de gente que no se puede caminar. Entonces, bueno, por ese lado el verano está bueno, pero el calor que hace a veces para hacer una excursión durante todo el día
es un poco agotador. Entonces, en verdad, mi recomendación, si capaz no te interesa tanto esa variedad de actividades que ofrece el verano, es moverte un poco más hacia el otoño o hacia la primavera. Yo creo que en la primavera, que sería de más o menos marzo a junio, llueve un poco más que en el otoño. Entonces, capaz te recomendaría finales de septiembre, una cosa así. Creo que es el clima ideal si hablamos de clima, ¿no? Claro. Porque después, en cuanto a actividades, hay cosas para hacer todo el año. Entonces, es como que no te va a cambiar por ir en un momento o en otro, a no ser que, bueno, que vayas en el clima extremo del invierno, que las actividades al aire libre capaz van a ser un poco menos, o en verano no vas a tener para ir a esquiar. Claro. Pero bueno, fuera de eso, como que lo turístico está disponible siempre, y siempre hay cosas para hacer. Así que yo basaría mi decisión un poco en tus gustos climáticos. Claro. Y cómo Está te bien. sientas más cómodo. Bueno, en invierno, ¿qué hacemos en invierno en Armenia? Bueno, como digo, hay muchas cosas para hacer, las cosas turísticas están siempre, pero si te gusta como un poco más lo típico de invierno que no tenemos acá, por ejemplo, las pistas de patinaje sobre hielo o esquiar. Eso empieza en invierno. Acá los que están viendo por YouTube pueden ver algunos videos. En Armenia hay varias pistas de esquí, pero las más conocidas son las de Tsakazor, y hay una nueva que, si no me equivoco, abrió el año pasado o el anterior, que se llama Mailer, que bueno, ofrecen el esquí, y bueno, si no tenés experiencia, tenés instructores para contratar. También si no tenés los equipos necesarios, porque necesitas ropa específica, lentes, porque el reflejo de la nieve es bastante... Te encandila un poco, entonces necesitas lentes especiales, casco, bueno, el equipo de esquí en sí, todo eso lo tienen para rentar allí. Y bueno, eso empieza más o menos a mediados de diciembre. Siempre va a depender un poco del clima, porque tiene que haber la suficiente nieve como para que se puedan realizar las actividades. Entonces a veces puede que abran un poquito antes o un poquito después, dependiendo de eso. Recuerdo que el invierno anterior abrieron un poquito antes, como a principios de diciembre más o menos, y este año yo quise intentar ir antes de venirme para Uruguay, que yo me fui a mediados de diciembre y recién estaban por abrir. Entonces, bueno, eso depende un poquito, pero más o menos a mediados de diciembre suelen ya estar abiertas. Y lo mismo, cuando termina también depende un poco de eso, pero suele ser hasta mediados finales de marzo, o a veces capaz se puede extender un poquitito más, pero eso ya sería como más raro, digamos. Están abiertos todo el día, y como decía, tienen esa variedad de que podés vos ir por tu cuenta y comprar un pase diario, o contratar un instructor. Y esto aplica para cualquiera de los dos centros más grandes que mencioné, que son Tsakazor y Mailer. ¿Cuál es el costo aproximadamente? Lo tengo por acá, dame un segundito porque no me los acuerdo de memoria. Preciosas las imágenes que estamos mirando en nuestro canal de YouTube. El esquí de por sí es costoso, se sabe. Sí. En Argentina hay muchos centros de esquí, en Chile también. Dentro de los centros de esquí también hay diferentes tipos de precios, por lo menos los que yo conozco en Argentina y en Chile no, pero en Argentina conozco varios centros de esquí, tuve la suerte de poder ir, es costoso, Sí. pero este es un dato que yo ignoraba, de que más o menos el procedimiento se repite en Armenia. Si no tenés equipamiento te lo proveen, lo podés alquilar, podés tener Sí. instructor. Así que las Exacto. pistas deben ser con la misma metódica, máquinas que aplastan la nieve y podés Exacto, esquiar. sí, e incluso, bueno,
Es costoso, sí, pero es mucho menos costoso que ir, por ejemplo, a esquiar en centros de esquí en Estados Unidos o en Europa. Sí. Entonces, mucha gente o profesionales incluso vienen a las pistas de Armenia a practicar porque les es más económico. Y bueno, yo no entiendo mucho del deporte de la nieve en sí, pero supuestamente son buenas pistas para que los profesionales practiquen. Bien. Y bueno, los costos más o menos están entre 12.000, 13.000 dirham, que serían más o menos unos 1.300 pesos el pase diario. Ya después, si querés alquilar, por ejemplo, si querés alquilar los esquí, son más o menos 5.000 dirham, 500 pesos más o menos. El snowboard, 7.000 dirham, 700 pesos. Y ya si querés un instructor, ahí sí el precio es un poquito más elevado, es por hora y son más o menos unos 15.000. Si querés esquí, snowboard, son 20.000. Bueno, es bastante accesible, por lo menos para los precios que se manejan acá en Uruguay. Sí. Estamos hablando de un deporte caro. Sí. Y una disciplina cara que lleva muchos implementos aparte, todo esto que estás diciendo. Sí, capaz es más caro si por ejemplo no tenés experiencia alguna y no tenés el equipamiento, porque ahí tenés que sumar el pase diario, todo el equipamiento y el instructor, y ahí ya se te van como unos $100 en un día solo. Pero si tenés experiencia y lo único que necesitas es el pase, son más o menos 1.200 pesos, 1.300 pesos por día, que es muy accesible. Pero sí, si vas por primera vez y no tenés equipamiento, es un poco más elevado, pero sigue siendo mucho más barato que ir a esquiar en otros centros de Europa o Estados Unidos. Durante este año, el año pasado, porque este año recién empieza, habíamos dado la noticia de que los medios de elevación de Zagazor se habían privatizado, se habían dado en concesión a una empresa europea que los había mejorado aún más de los que ya estaban, porque eran unos medios ya de por sí muy buenos. Bueno, se le dio también es uno de los más extensos, el de Zagazor, los medios de elevación, que son los que permiten acceder a las diferentes pistas. Así que eso también es un punto a favor para el que va a practicar esquí o snowboard. Cuenta con esa herramienta también de que una vez que desciende la montaña puede rápidamente volver a ascender para poder seguir practicando. Sí. Y que bueno, que eso también, si no querés ir a esquiar, por ejemplo, podés también ir, y si no me equivoco, en la cima hay unos cafecitos en cualquiera de los dos centros. Claro, que si vos no querés esquiar y no sé, estás acompañando a alguien que esquía, vos subís con ellos, te quedás allá y después te van a buscar y bajás. Claro, exacto. Entonces, bueno, eso hay también muchas facilidades. Está bueno. Sí, muy moderno es todo. Sí, y bueno, en los alrededores del centro de esquí de Zagazor, que Zagazor es un pueblito para quienes no saben, hay un montón de lugares de alojamiento, entonces podés ir por varios días. Y en el centro de Mailer, allí mismo, y ellos mismos tienen cabañitas y lugares para poder quedarse. Entonces también si querés ir por varios días, también puede ser una actividad de invierno distinto, ir a la montaña y ver la nieve y ver gente esquiar. Capaz vos no querés esquiar en sí, pero querés como tener la experiencia, y eso también te lo ofrecen los dos centros. ¿Cómo se modernizó Armenia en ese sentido? En todo esto que estamos hablando, en los paradores, en los medios de elevación, en el equipamiento, en la difusión, porque Armenia no era un destino muy frecuente, salvo en alguna etapa de la parte soviética acudían algunos deportistas a practicar, pero no, como que se masivizó, se popularizó, digamos, el deporte del esquí y el snowboard. Sí. Conforme se fue globalizando también Armenia, esto también formó parte de todo eso. Sí, creo que también, como decís, que son buenos centros, y bueno, también que ahora hay mucha más conectividad a Armenia desde muchos más puntos de Europa, entonces es más fácil y más económico, porque hay muchas aerolíneas low cost viajando a Armenia, entonces es más fácil ir a Armenia y capaz te sale mucho más económico viajar hasta allá desde algún punto de Europa. Si lo que querés es una temporada de esquí, viajás a Armenia y es mucho más barato, entonces capaz en una semana te gastás lo que te estarías gastando en muchos menos días en un centro de esquí en Europa. Entonces, eso también es un punto a favor, que los precios son mucho más bajos, y bueno, estamos mucho más conectados que antes. Muy bien.
Y bueno, las otras actividades, ya si no querés esquiar, porque bueno, sé que es un poco riesgoso si no tenés la experiencia y puede dar un poco de miedo, pero igual querés tener la experiencia de vivir algo como más típico del invierno y la nieve. Hay varias pistas de hielo en Yerevan, de las que voy a hablar hoy son de la que está en el ópera, está el lago de los cisnes, que durante el invierno lo vacían, porque bueno, con las temperaturas bajo cero si no se congelaría el agua, lo vacían y convierten el laguito ese artificial en una pista de hielo. Y allí podés ir y patinar. Si tenés tus propios patines es un costo muy bajito, si no me equivoco son tipo 1000 dirhams, o sea 100 pesos. 100 pesos uruguayos. A ver, dame un segundito. Estamos hablando del lago de la Plaza de la Ópera. Perdón, 2000 dirhams, sí. Bien. 2000 dirhams, 200 pesos, y si no tenés patines, alquilás los patines por más o menos 1500, 2000 dirhams también. ¿Y se repite esto en otros lugares de las pistas de patinaje? Está esta pista de patinaje que es solo la pista, y si no también está el Winter Park, que era lo que mencionaba hoy, que tiene... Lo estábamos viendo. Exacto. Eso, tiene también una pista de patinaje más o menos con los mismos precios, pero además es un parque de invierno que abre más o menos a mediados de diciembre. Lo inauguran con un espectáculo en el que va Papá Noel, van muchos niños, claro. Entonces hacen como un show musical que llega Papá Noel, lo saludan y hace la apertura del parque. Y están hasta más o menos mediados de enero abiertos. Si hay mucha demanda se extiende un poco más. Está como un poco centrado en la Navidad, la decoración por las fechas. Pero bueno, también tiene como puestitos en los que comprar comida, algunas artesanías, tenés también varios restaurantes dentro del parque. Tenés una parte que es de juegos, como de juegos para niños, como el tejo sobre mesa, jueguitos de las maquinitas de niños, y además la pista de esquí, que es como el mayor atractivo, pero bueno, además tenés todas esas otras actividades que acompañan. ¿Que es un lugar cerrado o es abierto? No, es abierto. Es abierto, es al aire libre. Interesante. ¿Es privado o es del Estado? Si no me equivoco, ese es privado, pero es un parque abierto, pero la verdad es que no lo quiero asegurar porque no estoy segura. Pero sí. Es una muy buena propuesta. Sí, bueno, el Winter Park no está exactamente en el centro, pero está más o menos a unos 15, 20 minutos en auto. Así que si te estás quedando en Yerevan, es como una actividad que puedes ir a hacer por unas horas al día, y es algo distinto para hacer, porque acá, que yo sepa, no lo tenemos. Recuerdo que lo tuvimos hace muchos años, que venían a los estacionamientos del shopping. Sí, pero, sí, es verdad. Pero no sé si alguna vez eso se continuó. Entonces es como algo que para nosotros por lo menos es distinto. Yo si voy a una pista de patinaje siento que es una película, porque no lo vemos nosotros acá. Entonces eso, si querés tener una actividad distinta, eso es bastante más accesible incluso que las pistas de esquí, y está mucho más cerca porque está mismo en Yerevan, y bueno, y tenés esa experiencia de algo como más típico de invierno, pero también actividad al aire libre para disfrutar. Tengo una consulta. Acá el sueldo mínimo son más o menos 24.000, 25.000 pesos en Uruguay, y con los precios que vos manifestás, alguien que gana esa suma de dinero tendría la posibilidad, ¿por qué no?, de acceder a uno de estos entretenimientos. ¿En Armenia más o menos el sueldo mínimo está estipulado? ¿Se sabe más o menos cuánto es? Aproximadamente. Yo no sé bien cuál es el sueldo mínimo, pero sí sé que es menos que acá, que en Uruguay. Acá son como unos $600 más o menos. Sí, no, yo diría que en Armenia podés ganar bastante menos. Pero digamos, con ese sueldo mínimo, ¿tendría la posibilidad de acceder a alguno de estos entretenimientos? Por ejemplo... Mira, los precios en Armenia de todo son más baratos, menos de los alquileres, diría. Los alquileres no bueno, aumentaron en los últimos años, aumentaron sí, mucho los alquileres. Sí, con toda la inmigración que ha llegado a Armenia, los alquileres han subido. Antes sí eran mucho más baratos que acá, pero ahora los precios no están tan diferentes a lo que son acá de alquileres,
pero el resto de las cosas sí se mantuvo mucho más barato. Entonces, capaz que con un sueldo mínimo más bajo que Uruguay no es se dificulta. No es tan difícil como acceder a más cosas, pero sí, los alquileres están muy altos y eso te quita bastante. Entonces, claro, te quita poder adquisitivo. Sí. O sea, tenés que enfocarte, digamos, primero en solucionar ese tema, más los servicios básicos, que son, yo qué sé, internet, celular. Sí, también depende luz, muchísimo de la zona en la que quieras alquilar. Si te moves solo por el centro de Yerevan, ahí los precios son muy elevados. Ya te moves unos 10, 15 minutos para afuera y los precios cambian rotundamente, y si te moves un poco más todavía, pero sí, más o menos cerca del centro, ponerle a unos 10, 15 minutos del centro, algo de 2 dormitorios puede estar más o menos en unos 25.000 pesos, algo no muy nuevo, digamos. Claro. Entonces, como para que te imagines, si está 25.000 pesos algo de 2 dormitorios, es más o menos lo que puede llegar a salir acá. Las casas están todas equipadas, o sea, el alquiler de la Eso casa es te algo viene, distinto, claro. sí, que allá viene ya con todos los muebles. Entrás y ya podés, Ya tenés todos los no tenés que muebles, comprar todo. heladera, Exacto. televisor, lavarropa. Hay muy pocas que no te vienen con el equipamiento, pero es como algo raro. En verdad, Es ya atípico. tienen todos los muebles, todo, como decís, heladera, lavarropa, el horno. Un sofá, una Sí. mesa, una silla. Sí, ya está todo, no tenés que Y preocuparte en por un nada. punto es bueno esto que mencionás de que en las afueras de Yerevan son más baratos los alquileres, porque fomenta justamente la construcción de viviendas y descentraliza un poco el caos que es Yerevan, porque en los últimos años, con la adquisición de vehículos eléctricos, no eléctricos, la emigración y todo, uno ve a lo largo del año las diferentes imágenes que es caótico. Se hace muy difícil también mantener la ciudad, arreglar la ciudad, porque justamente el movimiento no lo permite. Amén de la parte, digamos, geográfica, es muy difícil el tema de arreglar las calles en Yerevan por suelo rocoso y toda la historia. Pero bueno, permanentemente uno ve videos de la gente quejándose de las líneas de los ómnibus, que viene lleno, que la frecuencia no es suficiente, que las calles están en malas condiciones, la ruta es lo mismo. Pero esto de descentralizar de repente ayuda un poco a descomprimir. Sí, ¿no? construcción hay todo el tiempo. Hay mucha construcción nueva en Armenia. Lo que trabajan los arquitectos en Armenia es impresionante. Hay muchísimo edificio nuevo. Pero sí, la inmigración que ha habido en los últimos años fue muchísima, con todo el tema de Rusia, Ucrania, y después le sumamos Artsaj. Entonces hay muchísima gente nueva en Yerevan, y sí, es bastante caótico, y como decís, el tráfico es un agobiante. tema, es bastante, sí, a las 5 o 6 de la tarde, si te querés mover por el centro, es mejor caminar, porque un trayecto que caminando te lleva 20 minutos, capaz que te lleva 1 hora en auto. Es como que a veces no tiene mucha lógica. Capaz decís, estoy un poco atrasada, me pido un taxi. No, es más rápido que camines, Sí. porque en ese horario es una locura lo que se tranca en las calles de Yerevan. No, es como que no te podés mover, y hay tramos a veces de la ciudad que no lo puedes caminar, porque es como en subida o no sé, algo que en auto normalmente te lleva unos 20 minutos, en verdad caminando por todas las vueltas que tenés que dar es más de 1 hora. Ujú. Y claro, esas cosas, si justo tenías que ir en ese horario, ya tenés que pensar de antemano que en verdad, como es esa hora, no te va a llevar los 20 minutos que debería llevar, te va a llevar 1 hora, 1 hora y media capaz, llegar hasta ahí. Entonces Hay que ser previsor. sí, pero sí, eso, el tema del tráfico es un tema que bueno, que si no estás acostumbrado, te lleva un tiempo ajustarte, pero bueno, ya estando un tiempo te vas acomodando a que ya sabes que en determinadas horas tenés que prever tener todo ese tiempo disponible. ¿Te acostumbraste al invierno allá o más o menos? ¿O aprovechaste y viniste para acá y evadís el invierno? Bueno, este año nos escapamos del invierno. El año pasado vivimos todo el invierno allá. Nos vinimos ya mediados de marzo a Uruguay el año pasado, así que todo el invierno lo pasamos allá. Y como digo,
si bien obviamente es muy frío, al ser un invierno seco, por lo menos para mí siento que es un poco más aguantable que el invierno de acá. El invierno acá siento como que se te mete por los poros, ¿viste? Y la ropa, como que se te humedece la ropa y te pones 1000 capas y todas van a estar húmedas y vas a seguir teniendo frío. En Armenia como que eso no pasa, te pones 2 buenas capas de ropa y una campera y ya está. O sea, el frío no pasa. Capaz sí, después las manos se te congelan, la nariz se te congela porque es como cosas que no te las cubrís. Pero como que en el cuerpo no se siente tanto. Sí. Y allá es típico que los lugares cerrados tengan todos aire acondicionado, sí, las casas también. Sí, bueno, las casas también. Y está todo bien calefaccionado también. Sí, sí. Por lo general, todos los edificios tenés la calefacción a gas, que bueno. Tipo losa radiante. Sí, no, no sé cómo. Los radiadores. Los radiadores. Sí, bueno, es más o menos el mismo sistema. Mantiene toda la estructura caliente. Si no, sería imposible, porque bueno, en invierno temperaturas bajo cero todos los días, entonces si no tenés eso, lo que estarías gastando de aire acondicionado sería demasiado. Pero sí, eso en invierno, bueno, eso es otra cosa. En invierno tenés que mantener los radiadores prendidos sí o sí todo el tiempo, porque si no se congelan las cañerías. Se congela la cañería. Entonces, por más de que vos no estés, por ejemplo, nosotros ahora no estamos y teníamos que dejar prendido, porque si no íbamos a volver y íbamos a tener las cañerías congeladas, así que quedó prendida toda la calefacción de la casa. Bueno, estamos conociendo una Armenia diferente gracias a Valentina, que vive allá, nos cuenta el día a día todas estas actividades, los precios, los lugares, las diferentes ofertas, propuestas que tiene Armenia como país, que evidentemente no esconde su evolución y que a medida que va pasando el tiempo va globalizándose más y acompañando un poco el ritmo de crecimiento del planeta. Lo mismo sucede con los autos eléctricos. Ahora el gobierno de Armenia puso un cupo importante porque se había excedido el cupo de importación de autos eléctricos. Armenia es un país pequeño que de repente no puede abastecer la demanda de tantos autos eléctricos. Entonces, bueno, el gobierno decidió ahí también poner un freno porque se había descontrolado un poco ese tema. Y a medida que va avanzando, yo veo que también van buscando la forma de poder acompañar ese avance. Y bueno, gracias a Valentina podemos tener toda esta información de primera mano. La verdad que te agradecemos muchísimo. Nos pone re contentos tenerte acá en el estudio y no como hacemos habitualmente por la pantalla. Y la gente que nos está mirando te está conociendo también acá en los estudios de Audición Gomidas. Sí, bueno, para mí también es una experiencia distinta poder venir y hacer esto en persona, así que está bueno tener la oportunidad. Por las ramas, ¿no? Sí. Pero bueno, da para preguntar también mucho de cómo se vive el día a día. Además, Vale es una persona joven, yo nací con ella, fuimos a la escuela juntas, se nos ha ido como unas tantas, pero han vuelto y claro, te da curiosidad cómo es el día a día, cómo es que viven la cotidianidad. Es que eso es un poco como la experiencia, por lo menos que quise yo ir a tener, porque es tan distinto ir de turismo 2 semanas claro, que estar allá en el día a día, y es como que se te abre como una Armenia que no sabes que existe, en verdad, porque cuando vas por 2 semanas es como que, bueno, ves lo turístico y queda por ahí, y es más o menos lo que te contaron en la escuela y lo que ves en las fotos, etcétera, pero después estar allá es como digo, para mí es una Armenia distinta y bueno, esa era la experiencia que quería tener y está bueno como poder transmitirlo y bueno, que tal vez a alguien le pique la curiosidad y claro, también quiera venir y tener esa experiencia. Ya que estoy, aprovecho, hagan Birthright, los que pueden hacer Birthright, que está bueno como para tener esa experiencia, por lo menos de mentirita por unos meses, estás ahí y como que lo vivís y está bueno eso, como abrirte la mente a esta Armenia diferente. Muy bien, le agradecemos a Valentina Valentina Benglián, la presencia aquí en los estudios de Audición Armenia Gomidas. Nos quedan algunos minutitos nada más para terminar el programa. Les despedimos con un tema musical, Facundo.